Hola, soy Ángel Telles y en este video voy a presentar el proyecto del juego de Blackjack hecho con JavaScript. Esta como tal es una actualización de la versión anterior, la cual ya habíamos hecho pero solo con JavaScript. Como tal, la actualización ahora es que estamos usando Node y Vite, lo estamos empaquetando con Vite para poder manejar las dependencias y como tal el servidor del desarrollo. Y también lo estamos desplegando en Netlify para poderlo visualizar en la web. Ahora sí podemos ir a la parte importante de la actualización. En esta nueva versión lo convertimos en un proyecto que funciona con Node y con Vite. Si nos fijamos aquí en la carpeta, en la raíz del proyecto tenemos este archivo llamado package.json, que es el que usa npm para saber cuáles son las dependencias y qué scripts son los que se van a ejecutar. Por ejemplo, ahora que vamos a trabajar con el proyecto usamos comandos como npm install o npm run dev para levantar el servidor de desarrollo, e incluso npm run build para generar la versión lista para la producción. Ahora expliquemos rápidamente la estructura del proyecto. Primero tenemos el archivo index.html, que es exactamente el mismo que teníamos antes. También tenemos el style CSS, que es exactamente el mismo. Y también uno de los principales cambios es que en la carpeta public, assets y cartas, es donde tenemos todas las imágenes de las cartas que vamos a utilizar. Y lo más importante de todo está en esta carpeta, en la src, en la source, en donde metemos todo lo que va a estar utilizando nuestra aplicación, desde el archivo index.js y todos los casos o todo lo que estaríamos usando e importando en nuestro index, como la parte de crear la carta, crear deck, index y demás, las cuales iremos revisando una por una. Empecemos con index.js. Lo primero que podemos ver es que importamos la librería underscore, que estamos guardando en la constante _, y esta librería nos sirve para, por ejemplo, mezclar la baraja de forma sencilla dentro de la función crear deck. Después importamos varias funciones de nuestro módulo useCases, que son los que tenemos aquí. Con esto, este archivo no tiene como tal toda la lógica metida, sino que reusamos las funciones que tenemos organizadas ya en otros archivos. Aquí tenemos las partes del deck para nuestra baraja, el cual es el arreglo donde vamos a guardar todas las cartas, los tipos y los especiales. También declaramos los puntos de punto jugador para los puntos del jugador y puntos computadora para los puntos de la computadora. Luego tenemos las referencias del HTML, donde hacemos las referencias a los botones del juego, por ejemplo para el botón de pedir, detener y nuevo. En los de div cartas jugador y div cartas computadora, que son los contenedores donde se van a ir mostrando las cartas de cada uno, y los puntos HTML, donde se van a guardar en un arreglo de elementos y mostraremos los puntos en la pantalla. Pasemos ahora aquí a deck, crear deck, el cual mandamos a llamar a crear deck, el cual recibe los tipos y las especiales y nos regresa a un arreglo con todas las cartas del juego ya mezcladas, que después veremos en los use cases. Luego tenemos los eventos, el botón de pedir, el cual manda a llamar a pedir carta y obtenemos una carta del mazo. Con valor carta calculamos cuánto vale esa carta y se la sumamos a punto jugador. Actualizamos el HTML con puntos HTML inner text para que el jugador vea sus puntos en la pantalla, y creamos la imagen de la carta con crear carta HTML y la agregamos a div cartas jugador. Y después nos pasamos al condicional, al if, en el cual si los puntos del jugador superan a 21, quiere decir que el jugador se pasó, entonces se muestra un mensaje en consola, se deshabilitan los botones de pedir y detener y se llama turno computadora para que la computadora juegue su turno final. Y en el caso de que los puntos del jugador sean igual a 21, significa que el jugador llegó exactamente a 21 y pasa algo parecido a lo de arriba, se deshabilitan los botones y se llama turno computadora para ver si la computadora empata o pierde. Pasemos ahora al botón de detener.
Es prácticamente lo mismo que antes. En cuanto el jugador decide detenerse, deshabilitamos los botones de pedir y detener para que ya no pueda seguir jugando en ese turno, y se manda a llamar al turno de la computadora. Luego tenemos el evento de nuevo juego, en el cual cuando lo presionamos el juego se reinicia por completo. Ahora rápidamente pasamos a crear carta HTML, la cual se encarga de crear visualmente la carta en el navegador. Arriba tenemos un comentario en formato JSDoc, y aquí estamos documentando que la función recibe un parámetro llamado carta, que es un string, por ejemplo 3H o JD, y que regresa un HTML image element, es decir, un elemento IMG de HTML. Después viene la función como tal, y la estamos exportando para poder usarla desde otros archivos del proyecto. Lo primero que hace la función es una validación en sí. Esto significa que si la carta viene vacío, nulo o indefinido, lanzamos un error. De esta manera nos aseguramos de que siempre se llame a la función con una carta válida. Luego creamos elemento de imagen, y aquí le decimos al navegador como tal, créame una nueva etiqueta IMG. Después le asignamos la ruta de la imagen, usamos un template de string para construir la ruta. En el caso de que la carta sea 3H, por ejemplo, la imagen que se va a cargar es la que esté guardada en assets. Luego, finalmente retornamos como tal la imagen, y con esto la función no dibuja directamente la carta en la pantalla, sino que regresa el elemento IMG ya listo. Ahora vamos con la función crear deck, la cual es la encargada de construir toda la baraja de cartas del juego. Primero importamos la librería underscore, la vamos a usar al final para mezclar el deck de manera sencilla con la versión shuffle. Luego tenemos la documentación de la función, algo parecido a lo que hicimos en crear carta, en el cual nos dice que tipos de carta es una regla de strings con los palos, por ejemplo. Luego los tipos especiales, que es otro arreglo con las cartas especiales, y por último la función que regresa array string con todas las cartas. Después podemos ver la función de crear deck, la cual vamos a exportar para poder usarla desde otros módulos, y lo primero que hacemos es validar los argumentos. Aquí nos aseguramos de que tipos de carta exista y no esté vacío, y de que tipos especiales exista y tampoco esté vacío. Si algo de eso falta, podemos lanzar un error explicando que el parámetro está mal. Esto ayuda a detectar los errores de la programación. Luego tenemos una inicialización de deck. A partir de aquí vamos a ir llenando este arreglo con todas las posibles combinaciones de cartas. Primero agregamos las cartas numéricas en esta parte de aquí, y después agregamos las cartas especiales. Al terminar estos dos bloques de for, el arreglo deck contiene todas las cartas del 2 a 10 de cada palo, y todas las cartas A, J, Q y K de cada palo. Y por último mezclamos la baraja. Finalmente regresamos el deck. Pasamos ahora a la parte de pedir carta. Aquí va la documentación de la función. La función recibe un parámetro deck, en el cual es una regla de strings donde cada string representa una carta, y la función regresa un string, es decir, precisamente una de esas cartas. La exportamos para poder usarla desde otros módulos, como lo hemos hecho, y lo primero que hacemos es ver una validación. Vemos que deck exista y que su longitud no sea igual a 0. Si el mazo está vacío o no se pasó correctamente, lanzamos un error diciendo que no hay cartas en el deck. Luego, si el mazo sí tiene cartas, tomamos la última y usamos pop, el cual eliminaría el último elemento del arreglo y además lo regresa. En este caso, pues ese sería el elemento de nuestra carta. Y por último, simplemente retornamos dicha carta. Expliquemos ahora la función valor carta, que es la encargada de convertir el código de una carta en un número, es decir, en los puntos que tiene el juego en sí. Igual, empezamos con la documentación de la función. La función recibe una carta como string y regresa un number, que es el valor numérico de esa carta dentro del blackjack. Exportamos la función, y dentro de la función lo primero que hacemos es obtener la parte importante de la carta, lo cual serían los primeros caracteres que representan el valor, y el último carácter que si es de tipo o
o palo. Luego viene el return como tal, que está usando un operador ternario anidado con el isNaN. El isNaN nos dice si es un número o no, y luego pasamos a si ese isNaN es true, o sea que no es un número, significaría que es especial. Aquí preguntamos si el valor es A, entonces regresamos 11, que sería el as que vale 11 puntos, y consecutivamente. Aquí simplemente hacemos valor por 1 para convertir el string a un número, y esto sería una manera rápida de hacer la conversión de string a un número, a number. Esta función en sí es la que le da sentido al juego. Vamos a la función turno computadora, que es la que controla todo el turno de lo que hace la computadora en el blackjack. Empezamos con la documentación, como lo hemos estado haciendo, y definimos la función. Lo primero que hacemos es validar algunos argumentos. Si no recibimos los puntos mínimos o no tenemos el elemento donde mostrar los puntos, lanzamos un error explicando lo que está faltando. Esto ayuda a prevenir algunos fallos. Después inicializamos los puntos de la computadora y viene el ciclo principal del turno, en donde la computadora pide una carta con pedir carta de. Calculamos el valor de esa carta y se lo sumamos a puntos computadora. Actualizamos el texto del puntos HTML para que en la pantalla se vean los nuevos puntos de la computadora. Creamos la imagen de la carta y la agregamos para que a div cartas computadora, en este caso para que el jugador vea qué cartas le salieron a la compu. Luego verificamos con esta condición si los puntos del jugador son mayores que 21, significa que el jugador pues ya se pasó, y eso significaría que la computadora ya no necesitaría seguir pidiendo cartas. Luego tenemos una condición de un while, la cual podríamos traducir como si la computadora seguirá pidiendo cartas mientras tenga menos puntos que el jugador, y siempre que los puntos del jugador sean menores o iguales a 21. Por último, expliquemos lo que es este archivo, que es como tal el índice de todos los casos de uso de nuestra aplicación del juego. Aquí lo que estamos haciendo es algo como que se dice un archivo barril, y la idea es muy sencilla. En general, lo importante es el lugar en donde se está importando cada función desde su archivo individual. Como tal, creamos un archivo central que las vuelve a exportar a todas juntas, que vendría a ser todo este index.js. Todo esto lo podemos desplegar escribiendo en la carpeta raíz en la terminal el npm run build para que cree un build, y ese build después lo podemos subir a, por ejemplo, Netlify. Simplemente arrastramos el archivo aquí y nos generaría algo parecido a una página web en donde podemos usar el blackjack.